Esto es Imagen el Podcast, tu guía práctica para emprender. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Imagen el Podcast. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos como que estamos viviendo la vida como si estuviéramos corriendo una carrera de los 100 metros en lugar de ser como un maratón? Nos levantamos brincando de la cama, nos hacemos tragado el desayuno en la mañana, nos apresuramos a montarnos en el carro para evitar las presas o los trancones de la mañana porque Dios no quiera que lleguemos tarde al trabajo, porque eso va a significar que le agreguemos más estrés al estrés que ya manejamos diariamente. Y nos vamos metiendo como en esa rutina de vivir en esa velocidad que nos va cobrando pues una cara factura tanto a nivel mental como a nivel físico. El día de hoy quise invitar a una persona que tiene todo el criterio para poder contarnos acerca de estos problemas y también que nos cuente un poquito de su historia personal. Su nombre es Carla Sánchez. Carla, bienvenida a Imagen. Gracias, Fran. Un placer de estar aquí hoy en tu podcast. Gracias, Carla. Carla es psicóloga y también tiene un podcast que se llama Creando tu mejor versión, ¿verdad? Sí, crear tu mejor versión, correcto. Crear tu mejor versión. Tal vez, Carla, si nos puedes contar un poquito para todas las personas que tal vez no te conocen, qué es lo que haces, a qué te dedicas específicamente. Sí, perfecto. Bueno, para todos los que nos están escuchando, soy Carla Sánchez, como les comentaba Fran. Soy psicóloga y atiendo a mujeres. Sobre todo me encanta poder desarrollar el potencial de todas las mujeres que sienten que necesitan crear su mejor versión, ¿verdad? A veces pasamos por muchas situaciones en la vida y vamos sobreviviendo a esas situaciones y vamos tratando de llevar a cuestas todo nuestro pasado y no lo sanamos. Y eso muchas veces trae secuencias que son dolorosas y relaciones también pues muy conflictivas, no solamente con las demás personas, sino con la relación más importante, que es con uno mismo. Y también trabajo relaciones de pareja como tal, ¿verdad? Es como en los dos grandes enfoques a los que yo me dedico. Por supuesto, también trabajo con hombres en su desarrollo personal y esa es en la mayor parte de mi tiempo a lo que yo me dedico. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de también incursionar en el mundo esto de los podcasts y también mediáticos, ¿verdad? Porque también participas en radio acá a nivel nacional en Costa Rica. Así es. Bueno, yo creo que el podcast nació cuando uno se da cuenta que tiene mucho por qué decir, ¿verdad? Y que tiene mucho que contar, que va tal vez a lo mejor llegar a una persona y que algo de lo que dijiste le pueda cambiar la vida en alguna medida. Entonces, por mi profesión, yo creo que una sesión a veces o 2 sesiones o las sesiones que sean a nivel terapéutico pueden hacer la diferencia para quienes tienen la oportunidad de tomarlas. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen otras prioridades o tienen otras circunstancias que no les permite a lo mejor tener la oportunidad de acceder a un proceso terapéutico con un profesional. Y para esas personas yo creo que nació Crear tu mejor versión, el podcast. Ahí tengo la oportunidad de hablar como soy, lo que pienso, lo que digo, porque es mi espacio que comparto con las personas que lo escuchan. Y puedo profundizar en muchos temas y puedo abordar muchos temas que sean también complemento incluso de las terapias que doy. Y para las personas que del todo no tienen acceso a un proceso terapéutico, sí tienen acceso a internet. Entonces, ahí puede ser una de las formas en las que uno, cuando de verdad tiene ganas de empezar a hacer un cambio, puede echar mano como de estos implementos o de esta información o de estos podcasts o de estos videos o de estos libros que están ahí en internet. Entonces, creo que este es un recurso que se puede aprovechar bastante para todas las personas. De ahí nació Crear tu mejor versión, que fue en mayo del 2022. Sí, acabamos de cumplir un año. Qué bueno. Y me parece pues súper buena esta iniciativa porque ahí leyendo un poco en internet me di cuenta también de unos estudios recientes, me imagino que vos manejas mejor las cifras que yo,
de que después de la pandemia se detonaron las cantidades de personas a nivel latinoamericano, creo que a nivel mundial también, de depresión, de personas sintiéndose tal vez pues que no están bien consigo mismas, por diferentes razones, tal vez como vos decías, a veces venimos arrastrando cosas que no sabemos que tenemos que trabajar, y eso va sumando a ese día a día, a esa velocidad que veníamos diciendo del principio de cómo estamos viviendo la vida, que ahora todo es el mundo de la inmediatez, no hay tiempo de nada, no hay tiempo de procesar la información, mi entorno, lo que me pasa, y cómo eso nos va cobrando una factura muy cara, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando estabas mencionando el corre-corre que tenemos, precisamente hablando de la pandemia, nos vino a poner un estate quieto, ¿verdad? Y nos vino a poner un stopper y dijo, todo lo que antes conocías y todo lo que antes sabías que eras y que tenías, se frenó de un momento a otro, así literal de un día para otro. Y eso vino a traer de alguna manera diferentes realidades, porque todos vivimos la pandemia de distintas maneras. Unas personas de una forma más dolorosa, otras personas se pudieron encontrar, no sé, hace mucho tiempo no se dedicaban a estar sin hacer algo, y tuvieron que conocerse, tal vez a lo mejor a nivel familiar, porque con costo se veían en la mañana o en la noche. Y por supuesto que habrán familias que tuvieron que vivir situaciones muy dolorosas, ¿verdad? Muertes incluso. Entonces hay mucha perspectiva alrededor de la pandemia porque es diferente la realidad de cada quien. Lo que sí es cierto es que hizo que tuviéramos que frenar en seco. Número uno. Número dos, empezó a generar, por supuesto, una segunda pandemia, que es el tema de la salud mental. Generó mucha ansiedad, generó mucha depresión en las personas a nivel mundial, y ahora todos los profesionales a nivel de salud mental estamos haciendo una labor al respecto, ¿verdad? De donde quiera que estemos tenemos que contemplar que hay personas que aún, a pesar de que la pandemia ya acabó, continúan con una depresión o continúan viviendo ataques de ansiedad o de pánico. Y justo en la pandemia, de hecho, fue que todo empezó a como amarrarse en mi proceso personal en cuanto a dedicarme de lleno a la psicología, a la salud mental. Y en ese momento donde no había mucho más que hacer, ¿verdad? Que estar en casa cuidándonos y vivir toda lo que era esa paranoia de no poder salir y de no poder tocar a nadie ni nada. Hubo un momento que a todos nos pesó ese distanciamiento social absoluto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo decía, ¿qué puedo hacer? No solamente por los demás, sino por mí misma, porque obviamente todos nos fuimos a teletrabajo, los que tuvimos también esa oportunidad, ¿verdad? De continuar en el trabajo, pero desde casa. Y empezó una labor muy fuerte a nivel organizacional en la empresa en la que yo trabajaba, porque hubo mucha contención y apoyo emocional para todos nosotros que estábamos en casa. Y ahí pude aplicar un poco de mi profesión. Sin embargo, yo quería más, yo necesitaba hacer algo más. Y muchas veces, que era lo que comentábamos antes de iniciar el podcast, muchas veces esperamos a tener como todo listo para hacer algo, ¿verdad? Importante por los demás. Creemos que no es suficiente lo que podamos hacer en este momento, sino tener ese momento perfecto para hacer algo. Y a veces no hay que esperar el momento perfecto, a veces hay que crear ese momento perfecto. ¿Y qué había de moda en el 2020? TikTok, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, de hecho, uno escucha ciertas canciones que pegaron demasiado en TikTok en el 2020 y yo siento como que se me da, no sé, un escalofrío porque me remonta a ese momento, ¿verdad? Sí, y yo dije, bueno, no soy una persona en la que me van a ver como cantando, porque aunque me encanta cantar, no canto nada, ni tampoco es que voy a bailar en TikTok porque no se me da el hecho de hacerlo, pero sí puedo hablar en TikTok, ¿verdad? Y puedo decir un mensaje o llevar un mensaje que pueda aportar a los demás. Y eso fue lo que hice. Solo tenía TikTok o esa herramienta y podía utilizarla para hablar, y eso fue lo que hice. Entonces, de alguna manera, la vida es así. Cuando vos te enfocas en hacer algo con determinación, con pasión, lo demás se va acomodando. Y eso sucedió en mi caso.
tuve la gran fortuna de que por medio de esa actividad que hacía en casa con TikTok, me viera el doctor Rafael Ramos, que todo el mundo pues en este país sabe quién es el doctor Rafael Ramos, el psicólogo, y él vio esos videos y me contactó. Cuando él me contactó, yo me quedé como así, ¿verdad? Fría, porque por allá del 2010 yo lo escuchaba a él en radio. Y era muy conmovedor para mí porque cuando yo lo escuchaba, yo estaba en ese momento en un proceso difícil a nivel de pareja. Y entonces todo lo que él decía a mí me llegaba al corazón. Yo todavía estudiaba en ese tiempo psicología. Entonces, por supuesto que cuando él me contactó, me alegró muchísimo. Y de ahí empezamos a trabajar en proyectos de radio, de programas que él tiene de psicología, de apoyo, de desarrollo. Y una cosa fue llevando a la otra y me fui involucrando más, pero todavía mantenía mi trabajo oficial, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé si a vos te ha pasado, pero uno siente como ese gusanito cuando quiere empezar a hacer algo que lo llama muy fuerte, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que yo dije, tengo que decidirme, tengo que hacer algo por mí, por lo que quiero para mi vida y por el propósito que tengo, porque soy fiel creyente de que todos vinimos a este mundo con un propósito. Hay quienes lo cumplen y hay quienes no lo cumplen, ¿verdad? Y está en uno decidir qué hacer. Y yo aposté por cumplir mi propósito, que era trabajar en la salud mental y en poder ayudar a los demás. Y entonces llegó el momento de decidir, y fue cuando planeé todo, digamos, las acciones que iba a empezar a desarrollar para que se diera el momento en que yo pudiera desligarme del trabajo oficial y dedicarme de lleno a la psicología. Y fue el año pasado, en el 2021, cuando se dio todo, después de un proceso largo de análisis, soy muy creyente también, y de pedirle mucho a Dios que me diera la sabiduría y que me abriera las puertas necesarias. Y sucedió. Sucedió después de un tiempo, y de ahí para acá me he dedicado a esto, a trabajar con personas, a ayudar a personas, a llevar un mensaje por radio, por tele, por redes sociales, por donde sea. Yo voy a llevar un mensaje. Y creo que aunque la situación y la decisión no fue nada fácil, da mucho miedo. Soy mamá, entonces depende de mí un hijo de 16 años. Entonces no era solamente yo, sino que pienso también en el bienestar de mi hijo. Y con todo y todo yo dije, si siento este llamado dentro de mí es porque ahí es donde tengo que estar. Y lo voy a hacer. Y ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Qué bueno. Y en este tiempo que has estado pues ya de lleno como emprendedora, ¿cuáles sientes que han sido los principales retos que has tenido que enfrentar? Porque también, bueno, mucha gente que nos escucha están en ese proceso también de enfrentar nuevos retos, de lidiar todos los días con cosas que no estaban, pues ni siquiera que les pasaba por la cabeza, que eran parte del emprender, para que también vean que pues todos pasamos por ahí, ¿verdad? Sí, creo que los retos que he tenido que enfrentar y que yo creo que se siguen enfrentando, porque el miedo no se va, y eso hay que aprender a entenderlo. El miedo está ahí para protegernos, ¿verdad?, ante un peligro real. Lo que pasa es que muchas veces el peligro solamente está en nuestra mente y puede hacer que nos paralicemos, aunque el verdadero peligro no esté. Lo sentimos como si estuviera. Creo que vencer o aprender a lidiar con mi miedo, ¿a qué? A no alcanzar económicamente, a no ser suficientemente profesional, a no obtener las personas necesarias para trabajar con ellas, a ser criticada, a ser juzgada, a no hacerlo de la manera en que las personas esperan, a no tener todo perfecto para poder hacerlo. Todo eso al final son simplemente ideas mías, porque no tengo evidencia de que las personas estén pensando eso de mí. Todo lo contrario, afortunadamente
he tenido evidencia, pero contraria. ¿De qué? De que las personas están teniendo una oportunidad de obtener información que les aporte a su vida para crecer, para aplicarla en su vida, para superar situaciones, para mejorar otras. Tengo evidencia de que las personas se están sintiendo satisfechas en los procesos y eso es lo que en realidad me hace darme cuenta que cuando yo me autosaboteo por mis miedos son sin fundamento. Entonces ahí es donde yo digo, tengo que siempre mantenerme enfocada en la motivación que hay detrás de todo esto que estoy desarrollando, que es ayudar a los demás. Esa es mi motivación y ese es mi objetivo. Lo demás se va dando. Y he aprendido, Frank, que si yo hice algún proyecto para redes sociales, hice un episodio y me equivoqué diciendo tal vez una palabra o la imagen no quedó tan bonita en las redes sociales o no salió como yo me lo imaginé, pero es real y fue creado de principio a fin con una buena intención, con amor. Entonces, tal vez no salió perfecto, pero es que la vida no es perfecta. Entonces, en la imperfección están los detalles más valiosos. Si yo espero a ser perfecta o a verme perfecta, como que soy una mujer que nunca pasa por situaciones difíciles, o que por ser psicóloga tengo todo resuelto, o porque de alguna manera todo es más sencillo, la gente no va a identificarse conmigo. ¿Por qué razón? Porque me ven como que, ok, a esa mujer no le pasan las cosas que a nosotros nos pasan. Y me he dado cuenta que para nada es cierto, muy lejos de la realidad, ¿verdad? Más bien lo que yo creo que ha podido tener éxito en todo esto es no tener miedo a ser quien soy y no tener miedo a llevar este mensaje desde mi realidad. Y mi realidad ha sido una historia de vida difícil que ha tenido que pasar por abandonos, por traiciones, por situaciones de escasez, por situaciones de tristeza, de depresión, de ansiedad. He tenido que pasar de todo. La única diferencia es que un día yo me cansé de ser la víctima y decidí ser la protagonista de mi historia. No, qué bueno que eso que dices de que nosotros mismos a veces somos los principales saboteadores de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestro éxito. ¿Cuántas veces, precisamente por eso, por no creérnosla, no nos animamos a intentar siquiera? Y tal vez nos perdemos oportunidades que muchas veces tal vez puedan ser únicas en la vida, que tal vez cuesta que revuelvan, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos decirle a las personas o cuáles herramientas más bien recomendás que podemos desarrollar, primero para identificar eso, de si yo tengo que trabajar algo en mí, qué cosas sí puedo identificar que me están haciendo tener como una barrera entre la vida que puedo tener y lo que estoy viviendo ahora? Sí, yo creo que lo importante es aprenderse a conocer. ¿En qué sentido? ¿Qué se me da a mí fácil? ¿En qué soy buena o en qué soy bueno? ¿Qué es a lo mejor algo que todo el mundo cuando se va a referir a Fran reconoce? Por ejemplo, si hablamos desde tu posición. No, es que Fran es muy bueno en la tecnología, es que Fran se le da muy bien conversar, hablar, o Fran es muy bueno en la cocina, le encanta hacer platillos riquísimos, o los postres le quedan deliciosos, o es muy bueno en la pintura. Ok, ¿qué es eso que a vos te apasiona? Ahí es donde nace tu propósito. Eso de alguna manera puede ser evolucionado y transformado hasta llegar a impactar a los demás. Por supuesto, es un proceso de descubrirlo, de trabajarlo, de potenciarlo, y luego de que usted tiene ya como claro en qué soy buena o en qué soy bueno, qué tengo a la mano. No qué necesito para lograrlo, sino con lo que tengo, qué puedo hacer y empezar por ahí. Por supuesto que emprender requiere, y lo hablábamos ahora, valorar muchas otras situaciones que van de la mano, como temas de contabilidad, de tributación, de marketing, de recursos humanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y justo ahí es donde lo que conversábamos anteriormente, antes de entrar al aire,
es que todos esos trabajos anteriores te llevan en un proceso de preparación para este momento. Todo lo que yo en mi pasado hice a nivel profesional, en todas las áreas en las que me destaqué, en todas las áreas en las que trabajé, hoy las he utilizado para lo mío, para lo que yo decidí hacer de mi vida. Gracias a todas esas funciones, yo hoy tengo muchas herramientas que ese pasado me dio y que hoy estoy utilizando. Incluso más allá de lo tecnológico o profesional, mi propia historia me ha funcionado y me ha servido para trabajar procesos personales con otras personas. Entonces, si vas a considerar empezar a romantizar con la idea de emprender o dedicarte a cumplir tu propósito de vida, como lo llamo yo, es importante que sepas cuál es tu pasión, qué es aquello que vos podrías hacer día y noche, feliz de la vida, donde se te pasa el tiempo volando, donde ni te acuerdas de comer, y qué es aquello en lo que a vos se te da muy fácil y que la gente además reconoce de vos. A mí siempre desde la escuela me buscaban para comentarme o pedirme un consejo o desahogarse conmigo, y yo he sido buenísima escuchando, no tanto hablando de mí, pero sí escuchando a los demás. Y entonces ahí todo eso, esas piecitas las vas uniendo, y a lo mejor no podemos simplemente dar el paso al salto, ¿verdad? De una vez. Es importante tener un plan, sobre todo si tenés responsabilidad de familia, etcétera, deudas, ¿verdad? Es importante tener un plan que te respalde, pero no va a cubrir al 100%, y no importa, y está bien, porque si vas dedicado o dedicada a hacer de tu vida eso que tanto quieres, las puertas, las cosas, las personas van llegando y se van abriendo para ayudarte a que eso sea una realidad. No, me quedo con esa frase de que no podemos esperar a que todo esté servido, como dicen, en charola de plata, sino que tenemos que tomar en nuestras manos la iniciativa y empezar a crear esa realidad. Si es que todavía no la tenemos, buscar exactamente las opciones, las herramientas, la manera de poder hacerlo, materializarlo. Ahora, antes de empezar también, me estabas comentando que cuando empezaste el podcast, pues no sabías mucho de la parte tecnológica ni cómo se hacía, y pues a punta de YouTube, ahora casi como todo lo que aprendemos es a través de plataformas, pues es un ejemplo claro de eso, ¿verdad? Y creo que lo has hecho muy bien. Te comentaba que he escuchado un par de episodios también de tu podcast y me pareció la calidad súper buena de audio y todo, así que de verdad, muchísimas gracias, Carla, por este tiempo. En la descripción de este episodio vamos a estar colocando también todas las redes de Carla y los links de su podcast para que puedan darle seguimiento. Y no sé si tienes alguna palabra final, también ya como para ir cerrando, porque los minutos pasan rápido cuando los temas son así de bonitos, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. No, Fran, muy agradecida por esta invitación. Para mí ha sido un placer. De hecho, estar aquí es una de las bendiciones y de las oportunidades que mi trabajo me ha dado, que ha sido espectacular poder tener la oportunidad de conocerte de la forma en que esto se dio, y eso me da mucha satisfacción porque es también una historia de éxito. Y a las personas que nos escuchan, creo que podemos cerrar con que la oportunidad que tenemos de hacer lo que amamos es hoy, ¿verdad? Es ya en este momento, con lo que tenemos en nuestras manos. Sí es importante prepararse, sí es importante mirar y planificar, pero no podemos esperarnos hasta ese día. Hay que tener la valentía de hacerlo con lo que hoy tengo en mis manos. Eso es suficiente para iniciar. El resto va a ir llegando. Perfecto. Muy bien, Carla. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo que sacaste para poder compartir con nosotros. Y a ustedes, amigos, también los invitamos para que nos puedan seguir en las diferentes plataformas, nos recomienden con sus familiares y amigos, y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.